En la primera conferencia, esta es la segunda conferencia de esta serie, Israel, la higuera y los últimos tiempos, compartí que cuando Jesucristo dijo que cuando viéramos la higuera reverdecer, cuando viéramos que salían las hojas de la higuera, sabríamos que el tiempo había llegado. Mateo 24, versículo 32 al 34. Y Jesucristo dijo que cuando la generación que viera este fenómeno de una higuera dando hojas, comparando a Israel, porque no cabe duda que Israel es la higuera, Israel es la vid, Israel es el olivo, son los tres árboles con los cuales Dios compara a Israel en la Biblia, pero en este caso es la higuera. Este fenómeno tuvo lugar el 14 de mayo de 1948, cuando casi después de 2000 años, Israel milagrosamente, nunca jamás en la historia de la humanidad, una etnia o un grupo o tribu o civilización o pueblo o nación había sido exiliado más de una generación, 50, 60, 70, 80 años, y había regresado a su lugar de origen. Israel fue sacado de su tierra en el año final 130 después de Cristo, porque hubo dos intervenciones romanas en el 70 y en el 130 después de Cristo, por casi 2000 años. Y en 2000 años, pues se te olvida la cultura de tu pueblo, el idioma de tu nación, las tradiciones y hasta la religión. Pero aquí vemos un grupo de personas que regresan con la misma cultura, las mismas tradiciones, la misma religión y la misma política y el mismo idioma, por el amor de Dios. Tú vas a Estados Unidos, ¿verdad? Y todos los que pasan a Estados Unidos, mexicanos, centroamericanos, sudamericanos, etcétera, etcétera, italianos, y llegan de jóvenes o de niños, se les olvida su lenguaje y no quieren ni siquiera hablar su lenguaje original, para no ser desechados o con aspecto despectivo ser vistos por los norteamericanos, etcétera, etcétera, porque así es la naturaleza humana, adaptarnos, ¿verdad?, al medio ambiente donde estamos viviendo. Esto no fue así con el pueblo judío. ¿Por qué no fue así? Porque cuando Dios creó el mundo, ahí estábamos los seres humanos y Dios tenía el propósito, si Él es el creador, pues de comunicarse con nosotros. No voy a crearlos y ahí se ven, sino que Dios desde que nos creó tenía el propósito de que nosotros supiéramos quién es Él. ¿Por qué? Porque vamos a pasar la eternidad con Él. Entonces Dios escoge un grupo de personas, pudieron haber sido mexicanos, italianos, franceses, lo que tú me quieras decir. La cuestión es que Dios escoge a un grupo, a un hombre llamado Abraham, que venía de Irak, de la región que es ahorita Irak, que en el Antiguo Testamento era Babilonia. Y lo llama y a través de Irán forma un grupo de personas para hacer una nación. Síganme con mucho cuidado. Para que a través de esta nación que se llama Israel, pudiera Dios enviar al mundo a través de esta nación su libro, que es la Biblia, el Mesías, los mandamientos, qué es bueno, qué es malo, los valores de ética, los valores de moral, y que Israel se convirtiera en un reino de sacerdotes, testigos del único Dios vivo y verdadero. Entonces, al mismo tiempo que Dios hace eso con Israel, el enemigo, Satanás, Lucifer, el diablo o el dragón, se levanta y comienza a tratar de impedir que a través de ese pueblo se cumplieran los propósitos de Dios. Y durante toda la historia de la humanidad no ha habido un pueblo más perseguido, más calumniado, más rechazado, más exiliado, más asesinado, más mal comprendido que la nación de Israel.
Y lo podemos ver por todos lados, el antisemitismo. Entonces, el hecho que Dios haya hecho esto, ahora nos explica por qué el holocausto nazi, expulsados de todos los países, la Inquisición española, etcétera, etcétera, el odio. Y el odio es simplemente por ser judíos. Viene Jesucristo y el diablo dice, ahora sí, vamos a buscar un hombre por ahí llamado Judas Iscariote para que convencerlo que por un dinero, porque ya nos dimos cuenta que él era el tesorero de los apóstoles, y para que a través de este dinero, ¿verdad?, le vamos a ofrecer para que los fariseos compren a Judas y traicione a su maestro. Y dicho y hecho, Judas por 30 miserables monedas de plata vende a su maestro. Y en la cruz, todo el mundo invisible espiritual estaba alabado, alabim, bomba. Ahora sí, matamos, ¿verdad?, al que se decía el Cristo, al Hijo de Dios. Ya la semilla de la mujer ya no va a poder crecer. Y qué susto a los 3 días. La cruz fue una trampa al mismo Satanás. Y cayó redondito en la trampa. Dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, si los príncipes de este mundo, o sea, se refiere a los principados, potestades satánicas, si ellos hubieran sabido quién era Jesús, nunca lo hubieran crucificado. El susto que se llevaron cuando revistó a Jesucristo y venció la muerte, Satanás y el pecado. Y eso estaba escondido. Aún el mismo pueblo de Israel, la palabra Mesías muy pocas veces aparece en el Antiguo Testamento. Aparece el siervo sufriente, como Isaías 53, vendrá alguien de la descendencia de David, y la esperanza era que aquel que viniera era el que iba a liberar a Israel del imperio romano. Y por eso los discípulos se extrañaron cuando comenzaron a caminar con él durante 3 años, y el último año Jesucristo les dice, tengo que morir. A los 3 días los sacerdotes, los escribas me van a crucificar, etcétera, etcétera. Y Pedro le dijo, no sea tal cosa en ti, ni siquiera pienses en eso. Se asustaron porque ellos lo menos que esperaban es que Cristo pudiera estar pensando en morirse sin antes establecer el reino. Era lo que todos estaban esperando. Y Jesucristo se voltea con Pedro y le dice, no me tientes, Satanás, lo que tiene que ser va a ser. O sea, Pedro no sabía, pero en ese momento Satanás usó a Pedro para decirle a Cristo, no hagas tal cosa con tu vida. ¿Cómo que vas a morir? De ninguna manera, ni lo pienses. Entonces, esto es muy importante que nosotros comprendamos por qué el odio contra Israel. En el 48 regresaron y los atacaron el 15 de mayo. Ganó la guerra. En el 56, en la guerra del Canal de Suez, los volvieron a atacar, volvió a ganar la guerra. 1967, la guerra de los 6 días, los vuelven a atacar, vuelve a ganar la guerra. Y en todas, milagrosamente, dentro de las leyes de las probabilidades matemáticas, había una a la 12ª potencia que pudieran ganar una guerra, sobre todo la de los 6 días. 1973, la 4ª guerra, Yom Kippur, vuelven a ganar. Y finalmente, pues los árabes se juntan y un hombre llamado Yasser Arafat inicia la Organización para la Liberación de Palestina. La Organización para la Liberación, o sea, ya querían liberar la Franja de Gaza de los judíos, sin que los judíos hayan estado ahí, porque estaba Egipto controlando la Franja de Gaza. Estaba Jordania controlando el Banco Occidental, donde se encuentra Jericó, y estaba Siria, Egipto, Jordania, Siria controlando el norte, las colinas del Golán, y todos estos 3 lugares se los arrebataron en la guerra de los 6 días. Y ahora Israel controla, ¿verdad?, el Banco Occidental, las colinas del Golán y la Franja de Gaza. En el 2005 se las entregó al Fatah,
a la autoridad palestina para que ellos se encargaran de gobernar. Ellos no quisieron gobernar y formaron un grupo militar llamado Hamas para poder militarmente algún día derrotar a la nación de Israel. Esto es muy importante porque lo que hace el renacimiento de Israel milagroso es que ninguna otra nación, repito, ha regresado después de haber sido exiliada por más de una generación. En Isaías 66:8 dice la Biblia: ¿cómo podrá una nación nacer de un solo día? Hace 2700 años profetizado que iba a suceder. Muy bien, abran sus Biblias en el libro de Amós, en el Antiguo Testamento. Amós está casi después de Daniel, Oseas, Amós. Y veamos nosotros que nadie pensaba que casi después de 2000 años Israel pudiera regresar a su tierra. Y todo lo que Dios ha hecho con Israel, los cristianos tenemos que entender por el amor de Dios. Dice Daniel 12, los entendidos entenderán. Tenemos que entender qué está pasando, porque estamos llenos de redes sociales, TikTok, Instagram, y Facebook, y YouTube, etcétera, etcétera, y radio y televisión, formando y moldeando las mentes de los seres humanos de la forma que la agenda global quiere que pensemos, que percibamos el mundo de acuerdo a como ellos lo perciben, que le llamemos malo a lo que ellos le llaman malo y bueno a lo que ellos le llaman bueno. Pero el cristiano no es así. Nuestra mente es formada por este libro. Y venimos a este libro para checar si lo que están diciendo es verdad. Y esta falta de información de este libro ha dado pie para que se vuelva un antisemitismo, un odio contra Israel, aún de los mismos cristianos. Aún de líderes cristianos. ¿Por qué? Por la desinformación y por la falta de convicciones que no han en sus vidas asimilado el plan y los propósitos de Dios para esta nación. Dice Amós 9, 14 y 15. Vean ustedes esta profecía y ojalá que tengan una pluma ahorita junto a ustedes. Y dice así: fue escrita hace 2500 años. 2500 años. Para que le pongas al principio de Amós, profecía dada hace 2500 años. Y dice así: vean ustedes, número 1, traeré del cautiverio a mi pueblo Israel. Pon ahí junto 1948. Traeré del cautiverio a mi pueblo Israel. 1948 se cumplió al pie de la letra lo que dice hace 2500 años el profeta hebreo Amós. Número 2, edificarán las ciudades, las habitarán, plantarán viñas, beberán vino de ellas, harán huertos y comerán el fruto de ellos. Cuando los judíos regresaron a su tierra en 1948, no había un solo árbol plantado. No había irrigación en la tierra. Israel en aquel tiempo le llamaban Palestina, porque el emperador Adriano Romano le quiso cambiar a Palestina porque ya había, repito, el ataque del diablo ha sido consistente a través hasta que Cristo regrese. El diablo no dejará de perseguir a esta nación y ahora se ha vuelto contra nosotros, los cristianos, porque la iglesia, dice Romanos 11, estamos injertados en el olivo, que es Israel. Entonces somos una misma familia con el pueblo de Israel mesiánico, los judíos que han aceptado a Jesucristo, no con todos los judíos. Esto es muy importante de entender. Entonces el pueblo judío que Dios va a salvar va a ser los que creyeron en el Mesías, que le llaman ahorita judíos mesiánicos. Porque un judío no se llama cristiano, ni quieren llamarse cristianos por el significado etimológico de las palabras. Cuando llegaron los judíos,
no había árboles, no había irrigación. Aquí dice que ellos iban a edificar, que iban a habitar, que iban a plantar árboles e iban a vivir el vino de ellas, que iban a hacer huertos e iban a comer el fruto de ellos. 1948, 1950-51, 3 años. En 3 años, Israel hizo la obra de la ingeniería hidráulica más poderosa de todo el siglo XX. En menos de 3-4 años plantó más de 6 millones de olivos. Un árbol por cada judío que mató los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Se cumplía la segunda profecía. Una tierra vacía, desértica, sin árboles, se convertía en un Edén. Número 3, la más importante, el versículo 15, la tercera profecía: pues los plantaré sobre su tierra y nunca, nadie desde que lleguen los va a sacar de ahí. Nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di. ¿Por qué? Porque lo ha dicho el Dios del universo, el Dios Jehová, el Dios de Israel. Si el regreso de los judíos fue milagroso en el 48, la sobrevivencia de este pueblo hasta el siglo XXI, que estamos septiembre del año 2024, es más milagrosa todavía. 4 guerras no han podido acabar con ellos. Se han formado grupos terroristas financiados y sostenidos por la nación de Irán. Irán es la mamá de todos los grupos terroristas antisemitas que tienen como objetivo final exterminar el Estado de Israel. Llámese Hamas, Hezbollah, que significa el Partido del Pueblo, los Hutis de Yemen, ISIS, Al-Qaeda o los talibanes de Afganistán, como tú les quieras llamar. Todos estos grupos terroristas trabajan, viven, son sostenidos, y la única pasión que los embarga desde que nacen es matar judíos. No ha habido tampoco en la civilización y en la historia humana un pueblo a quien se le haya odiado tanto como Israel. Y lo vimos claramente, hoy más que claramente lo vimos, el 7 de octubre del año 2023. 2,000 terroristas de Hamas, 2,000 mezclados con algunos civiles, rompen las vallas que separaba la franja de Gaza con la parte occidental de Israel junto al mar Mediterráneo, donde estaban todos los kibbutz, una zona donde habitan puros viejitos, recién matrimonios, recién casados, que ni militares son, etcétera, etcétera, y comienzan a llegar y encuentran un festival con más de 500 jóvenes y los matan a todos. Algunos sobrevivientes, muchachas, se las llevan, las agarran prisioneras y entran a los kibbutz. Ojalá que aguanten lo que les voy a decir. A los niños recién nacidos los meten en un microondas y los queman enfrente de los papás. Al papá, enfrente de la mamá, le sacan los ojos, le cortan los pies para que lo estén viendo los niños ya más grandes y los jóvenes, y después le hacen lo mismo a la mamá enfrente a los niños, y después a los niños los queman y los matan. De rehenes se llevan a niños de 8 meses de nacidos, de rehenes. ¿Dónde está la ley internacional de la guerra? ¿Qué dice el Código de Jurisprudencia y de la Corte Internacional de Criminología en La Haya, etcétera, etcétera? Que está prohibido tomar rehenes menores de edad. ¿Qué hizo las Naciones Unidas? Nada. ¿Qué hizo el Foro Económico Mundial? Nada. ¿Qué hizo la Organización Mundial de la Salud? Nada. ¿Qué hizo la mayoría de las naciones? Nada. Pero sí hicieron algo. Comenzaron ahora
acusar no al grupo terrorista de genocidio, sino que les voltearon, como decimos en México, les voltearon la torta. Y ahora, en lugar de acusar al grupo terrorista, acusan a Israel de genocidio al ir a la Franja de Gaza, al terreno donde se llevaron a todos secuestrados para rescatarlos. Los acusan de genocidio y de matar civiles. Oye, pero es que ellos, los grupos de Hamás, no tienen un uniforme. Todos están vestidos de civil. Y tú matas a un guerrillero dentro de Hamás y dicen que es un civil. Pues claro, porque todos están vestidos de civiles. Y comienza el mundo, ahí no se queda la cosa, a levantar protestas en las calles de estudiantes de Columbia, de Harvard, de Princeton, de Yale, de las mejores universidades del mundo, con la mejor, por lo menos, clase de mentalidad para que estés en esas universidades, que es muy difícil que te acepten, tener un coeficiente intelectual bastante elevado. Se vuelven contra Israel, comienzan a apoyar a los de Hamás, con cantos desde el río hasta el mar, liberemos a Palestina. Y se les une el movimiento LGTB. Cuando en Gaza los de Hamás prohíben la homosexualidad, prohíben el lesbianismo, y a todos los homosexuales, los de Hamás, los avientan desde un techo de cabeza hacia abajo. Entonces, ¿cómo es posible que se estén uniendo el movimiento Black Lives Matter, Antifa, el LGTB con ellos, cuando ni siquiera saben la mentalidad y la agenda del grupo terrorista? En lugar de que protestaran, liberen a los rehenes, saquen a los rehenes, vayan por esos niños, maten a los judíos, métanlos otra vez a las cámaras de gas y acúsenlos de genocidio. Y el mundo se tragó todas estas mentiras. Sí, es cierto, son genocidas. Hasta que por fin los judíos, ¿verdad?, meten a abogados de Europa para definir la palabra genocidio. Por el amor de Dios, ya no quiero decir Virgen del Socorro. Vamos a comenzar. ¿Qué es genocidio? La palabra genocidio no existía antes de 1945 de los nazis. Y la inventó un abogado en Europa para definir el crimen de los nazis, porque no era un crimen común y corriente. Habían matado civiles. ¿Cómo en una guerra meten a campos de concentración? Una guerra es ejército contra ejército, prohibido los civiles. Tienen que morir. Una bomba que cae, de la bomba atómica mató a casi 150,000 japoneses judíos, ¿cómo se llama?, de víctimas civiles. Pero ir directamente contra ellos, ¿verdad?, pues eso es lo que es un genocidio. La palabra genocidio significa cualquier intento de matar a civiles por cuestiones religiosas o por cuestiones políticas o por cuestiones étnicas. Y el grupo de Hamás entró a matar a civiles judíos por la religión y porque odian a los judíos. Eso es un genocidio. Cuando Israel entra a la Franja de Gaza a perseguir al grupo terrorista, no es genocidio. Les avisó 4 semanas antes, mandaron aviones con panfletos: vamos a entrar, la población civil les recomendamos que se vayan al sur de Gaza porque vamos a entrar. Nunca Israel ha atacado, jamás desde el 48, nunca ha sido el agresor, siempre ha sido el que se defiende. ¿De qué están hablando? Nunca nadie los va a volver a sacar de su tierra. Ahorita Hamás está casi deshecho. Y los de Hezbollah, que siguen mandando cohetes y pedradas a Israel, ¿qué les pasó hace 3 días? ¿Supieron? ¿No leen el Calimán? Resulta, hace 3 días, que Irán descubrió que los teléfonos celulares, esto fue hace como un año,
no era bueno usarlos porque el sistema de inteligencia que tiene Israel mediante los satélites de comunicación es impresionante. Y ellos tienen ondas para controlar a los judíos que ningún país tiene más que ellos. Esto es impresionante. Y podían a través de los celulares oír sus conversaciones y oír sus planes. Vean ustedes cómo funciona esto. Y entonces el ayatollah Nasrallah, que es el jefe de Hezbollah en Irán, Nasrallah, les compra 10,000 beepers y les dan a todos los de Hezbollah beepers en lugar de celulares. Tal vez esto es lo que se piensa ahorita. Israel tiene un departamento de inteligencia que se llama el Mossad, como si fuera el FBI o el KGB de Inglaterra, o el G15 de Rusia, el KGB de Rusia, el servicio secreto, etcétera, etcétera. Pero es un grupo de inteligencia que se está dedicado a evitar ataques, contrarrestar terrorismo, etcétera, etcétera. Y parece que hace un año estos beepers dicen que salieron de Taiwán. Todo esto es especulativo. Todavía no llegan por fin con cómo salieron estos beepers, cómo cayeron en manos de Irán. Pero parece que los judíos interceptaron este envío y les metieron un explosivo diminuto a cada beeper. Y ahora, hace 2 o 3 días, ya que tenían todos los beepers, a través de control remoto, los hicieron explotar. Murieron, no más de 20 Hezbollah, pues la mayoría están heridos, etcétera, etcétera, desorientados, se queda uno sin poder oír, etcétera, todas estas cosas. Como dice Irving Gattel, un politólogo judío muy importante, que no es cristiano, dice Irving Gattel: oye, si tu vecino te está, aviente piedras y te rompen los vidrios y descalabran a tus hijos, ¿te vas a quedar así con los brazos cruzados? ¿Qué naciones, si a México se mete Guatemala o nos avientan bombas, etcétera, etcétera? Los gobiernos tenemos que reaccionar, porque la responsabilidad de cada gobernante es defender ultrajes internacionales o de tus vecinos de cualquier nación, porque hay una ley que una nación no se puede meter con la otra y atacarla así nada más porque sí. Entonces los judíos dijeron: ya nos comaron la paciencia y están mande y mande cohetes, pues ahora usamos la tecnología, y volaron a más de 10,000 de Hamas. Nada más, repito, no hubo muchas muertes, pero quedaron muchos sin pierna, otros sin orejas, otros sin ojos, etcétera, etcétera, que no es nada comparado con lo que ellos hicieron a los niños en el 7 de octubre del año pasado. Y el mundo está ahorita, Putin dice, lo que hicieron los judíos es increíblemente extraordinario. Ni nosotros ni los chinos tenemos la tecnología para poder hacer esto. Ahora Irán, la mamá de todos estos grupos terroristas que tienen como consigna derramar sangre, matar niños, jóvenes, adultos y de la cuarta edad, ahora van a pensarlo 3 veces antes de seguir atacando a Israel. Porque dice el Señor: nadie los podrá arrancar de su tierra que yo les di. Y nosotros, todos nosotros, somos testigos, somos la última generación. Jesucristo dijo: el que vea el renacimiento nacional de Israel no pasará esa generación. Nosotros somos esa generación. Nosotros somos la última generación. Nos encontramos al final de la historia. Ya no tardamos en irnos para allá arriba. Desgraciadamente, la mayoría de nosotros que estamos vivos desde 1948 hemos tomado la existencia de Israel como algo normal. Ahorita todos los millennials, como les llaman, los que nacieron en los 80s, 90s, los que están naciendo en el siglo XXI, no tienen el conocimiento de toda esta historia, de cómo los nazis se juntaron con el movimiento radical de la hermandad musulmana para matar judíos. Nadie de esto, ¿verdad? La historia nos enseña que el hombre no aprende de la historia. Entonces somos una generación de jóvenes, de niños que ni siquiera piensan en eso, ¿verdad? Olvidamos el hecho que ninguna nación jamás
Se había recobrado de su cultura, su lenguaje, su religión, su economía, su prosperidad, poder militar, su religión. Olvidamos el hecho que por más de 1878 años, hasta 1948, el Israel nacional existía nada más en algunos libros de historia. Ahora veamos rápidamente cómo pudo Israel llegar en 1948 a renacer nacionalmente, porque aún les espera el renacimiento espiritual, porque regresaron en incredulidad a su tierra. La mayor parte de los judíos no creen ni siquiera en Abraham, Isaac y Jacob, o ni siquiera en Jehová. No creen, son ateos. Hay miles de judíos ateos. Entonces, ¿cómo es posible que ahora podamos nosotros entender esto, verdad? Y vamos a ver que para que Israel en el 48 llegara en contra de cientos de tropiezos, de vallas, de obstáculos que el mundo les puso, por eso es un milagro que hayan regresado para cumplir Amós 9, 14 y 15. Muy bien. Sabemos históricamente que el regreso de Israel a su tierra fue por etapas. No se dio así nada más porque sí. Y en todas estas etapas vemos la mano de Dios. No fue por etapas y señales preparadas por Dios, sino estas etapas y señales fueron oscurecidas a través de los días. Y la gente, muy poca gente en el mundo puede percibir estas etapas y los milagros como Dios lleva tarde o temprano a cumplirlos. Tuvimos el siglo pasado la Primera Guerra Mundial, 1914 a 1918. Tuvimos la Gran Depresión, 1930. El surgimiento del nazismo, 1939 al 45, y el Holocausto, que atrajo la atención del mundo entero. Desgraciadamente, fueron pocos los cristianos que tuvieron entendimiento de las profecías bíblicas como actualmente lo siguen teniendo. Créanmelo, yo acabo de regresar hace una semana, 2 semanas, ¿verdad? Estuve en Miami, no en la playa, desde luego, ¿verdad? Fui a predicar a pastores, a líderes, etcétera, etcétera, y me contaron cosas, ¿verdad?, que no lo puedo creer. Pero la ignorancia que existe de las profecías es de veras alarmante. Entonces vemos cómo todas estas cosas no se percibieron, de qué manera estos vientos proféticos estaban comenzando a cambiar el mundo entero, ni el propósito divino que se encontraba al regresar Israel a su tierra. Yo he conocido cristianos, amigos míos, muy inteligentes, etcétera, etcétera, que tienen un conocimiento en otras cosas y me dicen, es que Dios ya acabó con Israel, es que todas las profecías ya se han cumplido. Todos espiritualizan todo el Apocalipsis. Hace 3 días tuve un Zoom con un grupo de líderes y me estaban comentando eso, Armando, es que yo les contesté, bueno, Apocalipsis 16. ¿Traes la Biblia?, le pregunté. Sí, ábrela. Checa el versículo 2 y el versículo 13 que dice. Y el río Éufrates se va a secar para que vengan los reyes del oriente a la guerra, a la tercera guerra mundial, a exterminar a Israel. Le pregunté, ¿tú eres de las personas que dices que ya Dios acabó con Israel y que ya las profecías se cumplieron por el amor de Dios? ¿Ya se secó el río Éufrates? Cabeza de melón. ¿Ya se secó el río Éufrates? No, pues aquí dice que se va a secar, entonces tiene que ser futuro, por el amor de Dios. Dice que vino 3 espíritus que poseyeron al dragón, que salieron del dragón, del anticristo y del falso profeta, y se fueron a los gobernantes del mundo para poseer demoníacamente a los líderes del mundo y reunirlos en Israel para exterminar a Israel, donde el odio va a crecer a tal manera que no serán ya solamente los árabes, serán naciones del mundo entero, como lo estamos viendo ya,
que se van a ir en contra de Israel para acabar con ellos. ¿Por qué? Porque están influenciados satánicamente. Le pregunté, ¿esto ya tuvo lugar en el mundo? No. Entonces, ¿cómo es posible que lleguen a esa conclusión? Que ya las profecías ya se cumplieron. No creemos en el milenio. Lo que pasó en el 48 no tuvo ningún significado en la historia para Israel, por el amor de Dios. Cuando regresaron en el 48, Dios mandaba un reflejo del cielo y alumbraba a la nación para decirnos a nosotros: vean, no me he olvidado de mi pueblo Israel. Para que vean que se iba a cumplir, regresaron, y si han regresado es porque soy fiel, y si soy fiel con ellos, lo seguiré también con ustedes, la iglesia. Sin embargo, detrás de todos estos eventos, Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera, se encontraba la mano de Dios actuando para preparar el cumplimiento de las profecías bíblicas del regreso de Israel a su tierra. Vayamos a Ezequiel capítulo 37 y veamos de qué manera Dios colocó en el mundo, cuando Dios tiene un plan, Él lo prepara al pie de la letra. Dios colocó a ciertos hombres en ciertas posiciones de poder para que llevaran a cabo su plan, como fue el inglés Lord James Balfour, que fue el que decretó y convenció a los ingleses para que por primera vez regresaran los judíos, al presidente Harry Truman de los Estados Unidos. Y estas personas, después ya en la Segunda Guerra Mundial, conocían y comprendieron el significado profético del proceso político que se tenía que llevar a cabo, que tenían que apoyar. En Ezequiel 37 se profetiza el renacimiento de la nación de Israel por etapas de una forma extraordinaria. Vean ustedes los primeros 6 versículos de esta profecía. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor. He aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Aquí vemos a Ezequiel, que lo lleva Dios a un valle, puros huesos, puras calaveras, por todos lados, pero había miles de calaveras, imaginémonos nada más. Y Dios le hace una pregunta capciosa al profeta: ¿tú crees que pueden estos huesos vivir? Señor, esta respuesta solo tú lo sabes. Yo no te puedo contestar, no, yo no sé, ni tengo idea, ni siquiera de lo que me vas a contar más adelante. Versículo 4. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oigan la palabra de Jehová. Así ha dicho el Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y vivirán. Pondré tendones, haré subir la carne, cubriré la piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Noten ustedes las etapas del renacimiento. Comenzaría, ¿verdad?, en primer lugar, un movimiento espiritual que tendría que moverse en este pueblo que eran huesos. Israel alrededor del mundo, o sea, no tenían nación, no tenían vida, no tenían absolutamente nada más que estar exiliados por todo el mundo. Y pondré tendones sobre ustedes, pondré espíritu. Versículo 10 al 14. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron. Y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo.
aquí se profetiza no solamente el renacimiento de Israel, sino también el renacimiento del ejército mejor preparado del mundo en el siglo XXI, que es el ejército de Israel. ¿Por qué no han podido destruir a Israel? Porque ya prometió Dios, nadie los va a destruir y les voy a dar un ejército que nadie tiene. La aviación israelí, en los F-35 no hay pilotos en el mundo, ni ingleses, ni tampoco los de Rusia, ni tampoco de Estados Unidos, que se comparen con los pilotos judíos. Y ahorita Israel podría, ¿verdad?, con los puros pilotos acabar de un bombazo a Hamas, de un bombazo a Hezbollah, pero ahora todos son puros cohetes, misiles teledirigidos, donde va una caravana como la que mataron a algunos de los comandantes más grandes de Irán, una caravana de 6 coches. Y están los israelíes sabiendo exactamente en qué coche se encuentra la persona que están buscando y explota solo el carro donde va su blanco. Impresionante. Y están pero así, ahorita. Porque están eliminando jefe por jefe, como han eliminado también a los de Hamas, para poder ir reduciendo y debilitando la fuerza que ellos tenían. Pero no acaba ahí. Versículo 11, me dijo Jehová, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto profetiza y diles, escuchen, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabrán que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar en vuestra tierra y sabrán que yo soy Jehová. La segunda parte de esta resurrección del espíritu tendrá lugar en la gran tribulación. Israel ahorita ha renacido con huesos, con carne, con cuerpo, pero el Espíritu de Dios no está más que en algunos de ellos, como una promesa. Pero el renacimiento de regresar y reconocer a Jesucristo como el Mesías tendrá lugar al final de la gran tribulación. Apocalipsis 1:7, y verán al que traspasaron y harán lamentación por él. Zacarías capítulo 12, porque derramaré mi espíritu sobre Israel y llorarán como llora el hijo unigénito. Y haré cesar el pecado y sus transgresiones para siempre y volverán ellos a ser mi pueblo. Y si este amor de Dios por este pueblo que Él escogió desde el principio, ellos fracasaron, crucificaron a su hijo, pecaron y aún así Dios dice, no van a impedir cumplir mi propósito en ustedes, lo hará con nosotros la iglesia también. Tú eres cristiano y has recibido a Cristo como tu Salvador y has pecado tal vez, has abortado, te has divorciado, te has casado ya 3 veces, estás en un lugar donde has engañado a la gente, has traficado drogas, has robado, inclusive tal vez hasta hayas quitado la vida a alguien. Dice la Biblia, la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Esto se llama gracia. ¿Saben ustedes que la palabra gracia no aparece en ninguna religión? En ninguna es la palabra gracia, porque es una palabra que implica algo que no merecemos. Y cuando Dios me perdona de todo lo que yo hice y me dice, Dios mío, yo le digo, Señor, pero ¿cómo? Yo me voy a ir de rodillas a la villa. No tiene necesidad. Me voy a golpear con pencas de aguacate y de maíz para sangrar y para que veas cuánto sufro. No tiene necesidad de hacer eso. Voy a construir las mejores iglesias en México. Voy a construir asilos, orfanatorios. Nada de lo que hagas te garantiza mi salvación. Mi hijo lo hizo todo en una cruz.
vengan a mí, todos ustedes que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar, dice el Señor. El perdón no es por nuestras buenas obras, el perdón es por lo que hizo Cristo en la cruz. Israel no merecía lo que Dios está haciendo con ellos, y algunos de nosotros lo merecemos. No juzguemos antes de tiempo, Israel. Nada, lo crucificaron, y los judíos como lo acusaron. Los judíos mataron a Cristo. ¡Qué mente más cerrada! Fue nuestro pecado lo que hizo que Cristo fuera a la cruz, no un grupo étnico ni una civilización. La paga del pecado es la muerte, por cuanto todos pecamos y todos fuimos destituidos de la gracia de Dios, siendo justificados gratuitamente por la reconciliación y lo que hizo Jesús en nuestro lugar en esa cruz. Y esto Dios nos los ofrece ahora a todos nosotros, para que comprendamos este pueblo que tiene que ser odiado y va a seguir siendo odiado al grado que la Tercera Guerra Mundial será por causa de ellos. Zacarías 12, versículo 2 y 3. Porque pondré a Jerusalén como piedra pesada, que la cargarán todos los pueblos, y las naciones del mundo la rodearán. Y cuando vean a Jerusalén rodeada de los ejércitos del mundo, saben que se acerca la Tercera Guerra Mundial. ¿Estás tú preparado para encontrarte con tu Dios? ¿Crees realmente que lo que conoces lo conoces y que no hay ninguna otra cosa que desconozcas que no sabes? ¿Sabes una cosa? Lo que conoces no sabes como lo sabes debes de conocer. Dejemos tanta soberbia intelectual, vengamos a la Biblia, vengamos al Señor, pidámosle que podamos vivir cerca de Él en estos tiempos tan difíciles que se vienen sobre el mundo, porque somos nosotros la última generación. Oremos. Que el Dios y Padre de Jesucristo nuestro Señor, que nos hizo renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos dé un espíritu de sabiduría, de inteligencia, de conocimiento, de discernimiento espiritual, para que siempre percibamos el mundo, aceptemos su verdad y no seamos desviados por ideologías, filosofías, opiniones de un mundo que vive hoy más que nunca en tinieblas, confundido, donde hemos llegado al grado de ver que el mundo ya no sabe qué es bueno y qué es malo. A lo malo ya le llaman bueno, a lo bueno le llaman malo. A lo blanco le llaman negro, a lo negro le llaman blanco. Un mundo que ha perdido la brújula, la orientación de sus vidas. Al hombre no es hombre y es mujer, la mujer y es hombre, y donde todo se ha descarriado como un tren que se ha salido de las vías y se dirige a su autodestrucción. El mundo está como un barco sin capitán, sin cartas de navegación, llevados por un viento de doctrinas, de ideas, de un lugar para otro. Unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, y seguimos oyendo la voz que dice: yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Yo soy el pan que descendió del cielo. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el principio, yo soy el final, el alfa y el omega. Yo soy aquel que te dice: no temas, nunca te voy a dejar. Estaré siempre contigo. Jehová es nuestro pastor, nada nos faltará. Nos hará descansar en lugares de delicados pastos. Confortará nuestra alma. Aunque andemos en valle de sombras y de muerte, no temeremos, porque Él es fiel. Si lo hizo con Israel, mucho más lo hará con nosotros, hombres y mujeres de poca fe. El bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida,
y en la casa de Jehová acabaremos viviendo por toda la eternidad. Esfuércense, sean valientes. Súbete al caballo, no te quedes ahí tirado quejándote, victimizándote, que no puedes. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Somos guerreros de Dios. Subámonos al caballo, tomemos el escudo de la fe, la espada del Espíritu y peleemos la buena batalla de la fe, porque fiel es el que lo prometió, en quien oramos y a quien le damos las gracias por toda la eternidad, por tan grande salvación, a Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que tengan mucha paz. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión, y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.